Mi nombre es Darius Turman. Soy conductor de camiones de larga distancia y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo a las afueras de Augusta, en Georgia. Durante muchos años manejé de costa a costa llevando mercancía por todo el país, mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa Nia y nuestro hijo Ethan. Si estás comenzando a ver esta historia ahora, toma una respiración profunda, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que jamás imaginé que pudiera ocurrir dentro de mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo estaba en la carretera tratando de darle a mi familia una vida mejor. Lo que descubrí cambió mi vida por completo, y quizá cambie la tuya también, especialmente si eres un padre o una madre que debe alejarse de sus hijos por trabajo. A veces creemos que conocemos bien a las personas que más queremos, pero existen cosas ocultas que solo salen a la luz cuando menos lo esperamos. Si te estás conectando con mi historia, dale un me gusta para traer un poco de luz al corazón de este padre. Suscríbete al canal Cuenta Pendiente para no perderte mis próximas historias de vida. Dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora mismo. Me alegra saber qué rincón del país o del mundo me escucha y en qué momento del día estás. Todo comenzó cuando noté un cambio en el comportamiento de Ethan. Él siempre había sido un niño alegre, del tipo que salía corriendo a abrazarme en cuanto llegaba de un viaje. Era el que me contaba todo lo que pasaba en la escuela, el que se reía fuerte viendo caricaturas en la televisión. Mi hijo era pura energía, pura alegría. Al menos, así lo recordaba. Fue después de un viaje especialmente largo, casi 3 semanas en la carretera, cuando me di cuenta de que algo era distinto. Al llegar a casa, Ethan apenas salió de su habitación para saludarme. Cuando fui a verlo, me abrazó, pero lo sentí distante, con una expresión en los ojos que nunca antes había visto. Supuse que estaba cansado. Quizá estaba medio dormido, pensé. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, despeinándole el cabello como siempre hacía. Sí, papá, respondió en voz baja, sin mirarme a los ojos. Nia apareció en la puerta. Ha estado así estos últimos días. Un poco callado. Debe ser una fase, está creciendo. Vamos, la cena está lista. Esa noche observé a mi hijo mientras comíamos. Comía despacio, con la cabeza baja. Noté que de vez en cuando miraba a su madre de reojo, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Y lo más extraño, tenía ojeras oscuras, como si no hubiera dormido bien durante mucho tiempo. ¿Cómo va la escuela, campeón?, intenté conversar. Bien, respondió sin levantar la mirada. ¿Y tus amigos? Tu amigo Kevin sigue viniendo a jugar. En ese momento vi a Nia mirar fijamente a Ethan, y mi hijo tragó saliva antes de contestar. Después de cenar fui a arroparlo. Cuando estuvimos solos, me senté al borde de la cama y volví a preguntarle si todo estaba bien. Fue entonces cuando tomó mi mano y me dijo algo que me heló la sangre. Papá, no le digas a mamá que hablé contigo. ¿Hablar de qué, hijo?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Pero antes de que pudiera responder, Nia apareció en la puerta. Hora de dormir, Ethan. Mañana hay escuela. La manera en que mi hijo se estremeció al verla, eso no era normal. Le di un beso en la frente y salí de la habitación, pero mi mente ya estaba girando a 1.000.000 de millas por hora. Esa noche no pude dormir. Había algo muy mal, podía sentirlo. Decidí prestar más atención en los días siguientes, antes de volver a la autopista. En los días que siguieron observé todo con más cuidado. Noté que Ethan ya no era el niño hablador de siempre. En la escuela, su maestra me dijo que estaba más callado, menos participativo. En casa pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, dibujando o leyendo. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Una tarde, mientras Nia estaba en el supermercado, me senté con él en la sala y traté de hablar. Al principio se resistió, pero poco a poco comenzó a abrirse un poco. Campeón, puedes decirme cualquier cosa. Sabes que papá siempre te va a proteger. Guardó silencio un momento, retorciendo las manos con nerviosismo. Luego, en un susurro, dijo:
No me gusta cuando te vas de viaje, papá. ¿Por qué, hijo? ¿Acaso mamá no te cuida bien? No. No dijo nada más. Simplemente bajó la cabeza. Insistí un poco más. Ethan, ¿pasó algo mientras papá no estaba? Fue entonces cuando empezó a llorar suavemente. Lo abracé y sentí su pequeño cuerpo temblar. Entre sollozos susurró: «Papá, por favor no le digas a mamá». Eso me rompió por dentro. ¿Qué clase de miedo era ese? ¿Por qué mi hijo estaba tan tenso con su propia madre? Ethan, ¿mamá te hizo algo? ¿Puedes decírmelo, hijo? En ese instante escuchamos la llave girar en la puerta principal. Ethan se soltó de inmediato, se secó las lágrimas con las manos y cambió por completo su actitud, como si se pusiera una máscara. «Ya llegué», anunció Nia entrando con las bolsas del supermercado. Al vernos en la sala, sonrió, pero hubo algo en esa sonrisa que me inquietó. «¿Qué están haciendo ustedes dos?» «Solo charlando», respondí intentando sonar natural. «¿Verdad, hijo?» Ethan asintió sin hablar y pidió ir al baño. Cuando regresó, aún tenía los ojos enrojecidos por el llanto, aunque intentó ocultarlo. Durante la cena observé cada gesto entre mi hijo y mi esposa, cómo evitaba mirarla, cómo medía cada palabra antes de hablar, cómo sus pequeños hombros parecían cargar un peso invisible. Nia, por su parte, actuaba con normalidad, preguntaba por la escuela, comentaba el clima, como cualquier madre. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, le mencioné a Nia el comportamiento de Ethan. ¿No te parece que está distinto? Más callado, más retraído. Ella se encogió de hombros mientras se aplicaba crema en el rostro. Es una fase, Darius. Los niños pasan por eso. Un día están felices, al siguiente más introvertidos. Es normal. Pero esas ojeras, parece que no está durmiendo bien. Ha tenido algunas pesadillas, respondió sin mirarme directamente. Los niños las tienen. ¿Y por qué no me lo dijiste? No quería preocuparte mientras estabas en la carretera. Ya tienes bastante en qué pensar. La explicación parecía razonable, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Esa noche desperté varias veces pensando en mi hijo, en lo distinto que estaba, en el miedo en su mirada. Y fue en una de esas veces que me di cuenta de que Nia no estaba en la cama. Me levanté lentamente y salí de la habitación. La casa estaba en silencio, con solo la pequeña luz del pasillo encendida. Fue entonces cuando lo vi. La puerta de la habitación de Ethan estaba entreabierta y Nia estaba dentro. Me quedé paralizado en el pasillo, tratando de no hacer ruido, intentando entender qué estaba pasando. Después de aproximadamente media hora, ella salió de la habitación cerrando la puerta con cuidado. «¿Qué hacías en su cuarto a esta hora?», pregunté, sobresaltándola. «Darius, me asustaste», exclamó llevándose la mano al pecho. «Fui a ver si estaba durmiendo bien, ya sabes, por las pesadillas». «Media hora para ver si está durmiendo bien». Se despertó, estaba agitado. Me quedé con él para calmarlo. «¿Por qué?», pregunté sin poder evitarlo. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió a la defensiva. «Perdón», dije, intentando ocultar mis sospechas. Solo estaba preocupado. Volvimos a la cama, pero yo ya no pude dormir. A la mañana siguiente, después de que Nia llevara a Ethan a la escuela, fui directamente a su habitación. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba encontrar alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando vi un osito de peluche viejo que le había regalado años atrás. Estaba tirado debajo de la cama. Aquel peluche, que Ethan había amado tanto, estaba ahora roto en varios sitios, con el relleno saliéndose. Eso me desconcertó. Mi hijo siempre había cuidado muy bien sus juguetes. Cuando lo levanté, noté algo que me perturbó aún más. Había manchas oscuras en la tela, como lágrimas secas. La siguiente noche me mantuve despierto a propósito. Y una vez más,
Alrededor de las 11, Nia se deslizó silenciosamente fuera de nuestra cama y fue a la habitación de Ethan. Esta vez esperé unos minutos y me acerqué sigilosamente a la puerta, tratando de escuchar qué estaba pasando adentro. Fue entonces cuando oí un llanto ahogado. Mi hijo estaba sollozando quedamente, como si tuviera miedo de hacer ruido. «Disciplina», escuché que decía Nia en un tono bajo y firme. «Es por tu bien». ¿Qué estaba pasando detrás de esa puerta? ¿Qué clase de disciplina hacía llorar a mi hijo en plena noche? En ese momento tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, usando como excusa que debía ocuparme de unos asuntos del trabajo, salí de la casa temprano. Mi mente era un torbellino de dudas. ¿Estaba exagerando? ¿Era realmente solo una fase, como Nia aseguraba? Pero ese llanto ahogado, ese miedo en los ojos de mi hijo, no podía ignorarlo. Conduje hasta una tienda en el centro y entré en un local de electrónica. Un joven me atendió y le expliqué que necesitaba una cámara pequeña, discreta, fácil de instalar y accesible desde mi teléfono celular. ¿Es para seguridad del hogar, señor?, preguntó el empleado. Sí, respondí con un nudo en la garganta. Para la seguridad de mi hijo. Salí de la tienda con una microcámara fácil de ocultar. El vendedor me explicó cómo instalarla y cómo acceder a ella a través de la aplicación en mi teléfono. Jamás pensé que llegaría al punto de instalar una cámara oculta en mi propia casa para vigilar a mi propia esposa, pero el bienestar de mi hijo era más importante que cualquier otra cosa. Cuando regresé, Nia estaba en la cocina preparando el almuerzo. Ethan estaba en la escuela. Era el momento perfecto. ¿Resolviste lo que necesitabas?, preguntó mientras removía una olla en la estufa. Sí, ya está todo arreglado, mentí, guardando la bolsa con la cámara en el bolsillo de mi chaqueta. Voy a darme una ducha. Entré en la habitación de Ethan y miré alrededor buscando el mejor lugar para instalar la cámara. Necesitaba un ángulo que captara toda la habitación, pero que no fuera fácil de detectar. Finalmente decidí colocarla en la estantería, entre algunos juguetes. Era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, pero estaba bien posicionada para grabarlo todo. Con las manos temblorosas, configuré la cámara y la probé desde mi teléfono. Funcionaba perfectamente. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente podría descubrir la verdad y culpa por invadir la privacidad de mi propio hogar. Pero algo dentro de mí decía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, intenté actuar con normalidad, aunque el estómago se me retorcía. Ethan seguía callado, respondiendo solo cuando se le hablaba directamente, siempre con esa mirada de aprensión hacia su madre. Nia, en cambio, parecía perfectamente tranquila, hablando de los vecinos, de compras y de planes para el fin de semana. «Tengo que volver a la carretera pasado mañana», comenté, observando sus reacciones. «Un viaje largo hasta Texas». Vi los hombros de Ethan caerse ligeramente y un destello casi imperceptible en los ojos de Nia. «¿Cuánto tiempo esta vez?», preguntó con una calma que ahora me parecía sospechosa. «Al menos 2 semanas, quizá más». Ethan bajó aún más la cabeza, picando la comida con el tenedor. Nia sonrió levemente. «Te vamos a extrañar, ¿verdad, Ethan?». Él asintió sin decir una palabra. Después de cenar fui a acostarlo. Cuando estuvimos solos, me tomó la mano con fuerza. «Papá, ¿de verdad tienes que viajar?», dijo con una desesperación que me partió el alma. «Sí, hijo, tengo que trabajar. Pero mira, pasará rápido y volveré pronto, ¿sí?». No respondió. Solo me abrazó con tanta fuerza que parecía no querer soltarme. En ese instante supe que había hecho lo correcto instalando la cámara. Al día siguiente pasé todo el tiempo posible con él. Lo llevé por un helado después de la escuela, jugamos a lanzar la pelota en el patio, vimos su caricatura favorita en la televisión. Quería que supiera que yo estaba allí para él, que podía confiar en mí. Esa noche, antes de que se quedara dormido, me senté al borde de la cama e intenté una vez más hacerlo hablar. «Ethan, sabes que puedes decirme cualquier cosa,
¿verdad? Incluso si alguien te dice que no lo hagas. Él miró rápidamente hacia la puerta, como para asegurarse de que estábamos realmente solos. Lo sé, papá, susurró. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo que te entristezca o te asuste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No puedo, papá. ¿Por qué no, hijo? ¿Por qué? Intentó responder, pero su voz se quebró. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Era Nia acercándose. Es hora de dormir para ti también, dijo desde la puerta. Necesitas descansar para tu viaje de mañana, Darius. Le di a Ethan un último abrazo y le susurré al oído. Te quiero, hijo. Siempre te voy a proteger. Cuando salí del cuarto, Nia me acompañó de vuelta a nuestra habitación. Nos acostamos y, pasado un rato, fingí quedarme dormido. Aproximadamente una hora después, cuando creyó que yo estaba profundamente dormido, se levantó silenciosamente y salió del cuarto. Tomé mi teléfono de inmediato y abrí la aplicación de la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. En la pantalla vi a Nia entrar a la habitación de Ethan. Cerró la puerta con suavidad. Él estaba acostado, pero despierto, como si ya estuviera esperando la visita nocturna. Lo vi encogerse bajo las sábanas, subiendo la manta hasta la barbilla. «Mamá, por favor», susurró. «Hoy me porté bien». «Sabes que eso no importa, ¿verdad?», respondió Nia con una voz que jamás antes le había escuchado, fría, distante. «Esto es para tu educación». Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Nia sacó un rollo casi terminado de cinta adhesiva del bolsillo de su bata. En ese instante sentí que todo mi cuerpo se helaba. En la pequeña pantalla del teléfono vi a mi esposa, la madre de mi hijo, avanzar hacia la cama con la cinta en la mano. Ethan se encogió aún más, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Por favor, mamá», suplicó en voz baja. «Prometo que me portaré mejor». «SHH», lo silenció ella, llevándose un dedo a los labios. «Los vecinos no pueden oír, ¿recuerdas? Y tu papá tampoco». Con un movimiento rápido arrancó un pedazo de cinta y, sin la más mínima vacilación, se lo pegó a mi hijo en la boca. Mi Ethan. Mi niño de 8 años, con su voz silenciada de una forma tan cruel. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. «Así está mejor», dijo Nia en un tono bajo. «Así no molestaremos a nadie con llantos, ¿verdad?». Entonces sacó de su otro bolsillo una chancleta de suela dura. Ethan, todavía con la boca tapada, intentó suplicar con los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su pequeño rostro. «Esto es por tu propio bien», continuó ella con esa voz helada que yo no habría reconocido como la de la mujer con la que me casé. «Algún día me lo agradecerás porque estoy enseñándote disciplina». Lo que sucedió después fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar en toda mi vida. Nia empezó a golpear a mi hijo con la chancleta. No eran palmadas suaves ni correcciones moderadas como las que algunos padres dan. Eran golpes duros, repetidos, mientras ella susurraba que debía aprender su lección. Ethan no podía gritar por la cinta en su boca, pero su cuerpo convulsionaba con cada golpe. Vi sus pequeños hombros sacudirse con sollozos silenciosos, sus lágrimas empapando la almohada. Y lo peor, vi una mezcla de dolor y resignación en sus ojos, como si aquella fuera una rutina conocida. Quise salir corriendo de mi habitación, irrumpir en la suya y detenerlo todo de inmediato, pero una parte de mí sabía que necesitaba pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba documentar esa crueldad para asegurarme de que Ethan nunca volviera a pasar por algo así. Con el corazón hecho pedazos, seguí grabando. «Esto es por hablar demasiado con tu padre hoy», escuché decir a Nia entre golpe y golpe. «Sabes que no puedes contarle nuestros asuntos». Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, se detuvo. Ethan estaba hecho un ovillo en la cama, su pequeño cuerpo temblando con sollozos mudos. «¿Recuerdas nuestro trato?», dijo Nia inclinándose sobre él.
Si le dices algo a tu padre, me enteraré. Y será mucho peor. Luego arrancó la cinta de su boca de un tirón, haciendo que él gimiera de dolor. Ahora sécate la cara y duérmete. Y no quiero oír un solo sonido, ¿entendiste? Ethan asintió, aterrorizado. Nia acomodó la manta sobre él como si nada hubiera ocurrido, como si ese gesto pudiera borrar la violencia de minutos antes. «Buenas noches, hijo», dijo. Luego salió del cuarto cerrando la puerta con suavidad. En la oscuridad de mi habitación, con el teléfono aún en la mano y las imágenes quemándose en mi memoria, lloré en silencio. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude dejar a mi hijo vulnerable durante tanto tiempo? Los viajes, las ausencias largas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? Minutos después, Nia volvió a nuestra cama. Fingí estar dormido, aunque cada fibra de mi ser quería enfrentarla, gritarle, preguntarle cómo podía hacerle eso a nuestro niño. Pero sabía que debía ser estratégico. Ethan estaba en peligro, y yo tenía que actuar con cuidado para protegerlo de verdad. Pasé toda la noche despierto, revisando la cámara periódicamente. Vi a Ethan, después de que su madre se fue, llorar en silencio abrazando el osito de peluche roto. Vi cómo finalmente se quedó dormido, exhausto. Y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible por sacarlo de esa situación. A la mañana siguiente me levanté antes que Nia y preparé el desayuno para Ethan. Cuando apareció en la cocina con las mismas ojeras profundas y una expresión derrotada, el corazón se me hundió. Intenté actuar con normalidad, pero todo lo que podía pensar era en las imágenes de la noche anterior. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté evitando mostrar mis emociones. Sí, papá, respondió automáticamente, sin mirarme a los ojos. Ethan, dije agachándome para quedar a su altura. Mírame. Levantó los ojos lentamente y pude ver todo el miedo y el dolor que tenía dentro. Te quiero mucho, dije tomando sus pequeñas manos. Y voy a hacer todo lo necesario para protegerte, ¿me crees? Por un breve instante vi un destello de esperanza en sus ojos, pero se desvaneció cuando escuchamos a Nia acercarse. Buenos días, dijo entrando en la cocina como si nada hubiese pasado. ¿Ya desayunando? ¡Qué bien! La observé mientras servía café y untaba mantequilla en una tostada, actuando como la madre amorosa que yo siempre creí que era, la misma persona que horas antes había torturado a nuestro hijo en silencio. ¿A qué hora sales hoy?, preguntó con naturalidad. Después del almuerzo, respondí tratando de mantener la voz firme. Quiero aprovechar la luz del día en la carretera. Muy bien, sonrió. No te preocupes por nada. Estaremos bien, ¿verdad, Ethan? Mi hijo solo asintió, sin decir una palabra. Después del desayuno, mientras Nia llevaba a Ethan a la escuela, me apresuré a hacer una copia del vídeo de la noche anterior. Tenía que asegurarme de que la evidencia estuviera a salvo. Transferí los archivos a una memoria USB y también los subí a la nube. No podía arriesgarme a perder ese testimonio terrible pero crucial. Cuando volví a la carretera esa tarde, estaba lejos de ser un viaje normal. Cada milla que me alejaba de casa era una agonía, sabiendo que mi hijo quedaba solo con su agresora. Pero ahora tenía un plan. Y la cámara seguiría vigilando, grabando todo, para poder actuar con todo el peso de la ley. Esa noche aparqué el camión en un área de descanso, con el corazón hecho trizas, accedí a la aplicación de la cámara. Como temía, la escena de la noche anterior se estaba repitiendo. Nia entró en la habitación, cerró la puerta, y el ritual de abuso comenzó otra vez. Llora en silencio, escuché que decía mientras volvía a poner cinta en la boca de mi hijo. Tu padre nunca debe enterarse de esto. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía esperar a regresar del viaje. Mi hijo no pasaría una noche más en esa casa. Con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos, llamé a mi cuñado, el hermano de Nia. Kevin Ellington siempre había sido un hombre íntegro. Quería mucho a Ethan. Y aunque era su hermano, yo confiaba en él. «¿Darius? ¿Todo bien?»,
No sueles llamar tan tarde, contestó con preocupación. Kevin, necesito tu ayuda, dije intentando controlar la voz. Es una emergencia. Es sobre Ethan. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? No, es peor. Necesito que vayas a mi casa ahora mismo y te lleves a Ethan. Invéntate cualquier excusa. Dile que tiene que acompañarte por alguna razón. Lo que sea. Solo, saca a mi hijo de esa casa. Por favor. Darius, me estás asustando, ¿qué está pasando? Kevin, no tengo tiempo de explicarte todo ahora. Estoy en la carretera, a casi 8 horas de casa. ¿Puedo confiar en ti? Hubo un segundo de silencio. Luego, con voz seria, respondió. Sí. Puedes confiar en mí. Voy a buscar a Ethan ahora mismo. Gracias, suspiré, sintiendo una leve sensación de alivio. Cuando lo tengas a salvo, llámame y por favor, no le digas nada a Nia. Colgué y me quedé mirando el teléfono, rezando para que Kevin lograra sacar a mi hijo de esa casa lo antes posible. Mientras tanto, regresé a la carretera conduciendo directo hacia casa. No me importaba la entrega, ni el trabajo, ni nada. Solo quería llegar y proteger a mi hijo. 1 hora y media después, mi teléfono sonó. Era Kevin. Darius, tengo a Ethan aquí en mi casa. Le dije a Nia que necesitaba su ayuda para armar un regalo sorpresa para Chloe, ya que su cumpleaños se acerca. Estaba un poco sospechosa, pero lo dejó venir. Estamos aquí, los tres. Cerré los ojos por un momento, agradeciendo en silencio. ¿Cómo está? Callado, asustado. Ha preguntado por ti varias veces. ¿Quieres hablar con él? Sí, por favor. Escuché un poco de movimiento y luego la voz de mi hijo. Papá. Hola, campeón, dije sintiendo como las emociones se me agolpaban en el pecho. ¿Estás bien ahí con el tío Kevin? Estoy bien, respondió en voz baja. Papá, ¿vas a venir por mí? Voy de camino, hijo. Estoy manejando hacia casa ahora mismo. Llegaré lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Mientras tanto, quédate ahí con tu tío. Él va a cuidarte, ¿sí? Está bien, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Papá, gracias. Ese simple gracias me rompió el corazón. Mi hijo me estaba agradeciendo por sacarlo de una situación de abuso. Como si no mereciera ser protegido. Como si ser tratado con dignidad fuera un favor. Te quiero muchísimo, Ethan. Estaremos juntos pronto. Después de hablar con mi hijo, Kevin volvió al teléfono. Darius, ¿piensas decirme qué está pasando? Ethan está aterrorizado de volver a casa. ¿Qué hizo Nia? Kevin, sé que es difícil de creer, pero tu hermana ha estado abusando físicamente de Ethan. Tengo pruebas en vídeo. Hubo un largo silencio. Eso no puede ser cierto. Nia no haría algo así. Yo tampoco quería creerlo, respondí con la voz quebrada. Pero lo vi con mis propios ojos. Instalé una cámara en su habitación porque noté que algo no estaba bien. Ella espera a que yo me duerma o cuando estoy de viaje y entra a su cuarto en plena noche. Le pega la boca con cinta para que no haga ruido y lo golpea. No son palmadas disciplinarias, Kevin. Es violencia pura. Dios mío, murmuró, claramente conmocionado. Tengo los vídeos. Te los mostraré cuando llegue. Por ahora solo necesito saber que mi hijo está seguro. Está seguro aquí conmigo y con Chloe. Puedes estar tranquilo. Pero Nia ya llamó 2 veces preguntando cuándo lo traeré de vuelta. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba su ayuda para armar un mueble sorpresa para Chloe y que después pasaríamos por el lugar de hamburguesas. Le dije que lo devolvería más tarde. No sé si me creyó, pero fue lo mejor que pude inventar. Gracias, Kevin. En serio. Debo llegar a casa en la mañana. Iré directo a tu casa. Ni siquiera pasaré por la mía.
Te estaremos esperando. Y Darius, no sé ni qué decir. Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de algo así. Yo tampoco, respondí con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Conduje toda la noche sin detenerme a descansar. En cada momento pensaba en mi hijo, en las cicatrices que esos meses o quizá años de abuso dejarían en él. ¿Cómo podía una madre hacerle eso a su propio hijo? ¿Cómo no me di cuenta antes? Mientras manejaba, recordé las pequeñas señales que había ignorado, las ojeras, la actitud retraída, el miedo en su mirada, las excusas de Nia sobre disciplina y educación, las veces que Ethan intentó decirme algo pero se detenía cuando ella entraba a la habitación, y todas las veces que me rogó que no viajara, que me quedara en casa. Alrededor de las 6 de la mañana me detuve en una gasolinera para repostar y lavarme la cara. Estaba física y emocionalmente agotado. Mientras el empleado llenaba el tanque, decidí revisar una vez más lo que estaba pasando en casa. Accedí a la cámara desde mi teléfono. La habitación de Ethan estaba vacía, la cama hecha. Pero entonces escuché la voz de Nia hablando por teléfono. No sé, mamá, decía mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. Kevin recogió a Ethan ayer y aún no lo trae de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada. Hubo una pausa, como si estuviera escuchando la respuesta de su madre. No sé si él sospecha algo. Ha estado actuando raro estos días, observando todo con cuidado, haciendo muchas preguntas sobre Ethan. Otra pausa. Por supuesto que no le dije nada. Ethan sabe que no debe hablar. Está demasiado asustado para contarle algo a alguien. Sentí que la sangre me hervía. Estaba hablando de torturar a nuestro hijo como si fuese algo normal. Como si simplemente fuese un secreto que no debía compartirse conmigo. Tengo que colgar, mamá. Voy a llamar otra vez a Kevin. Cuando salió de la habitación, cerré la aplicación y regresé al camión. Necesitaba llegar a casa cuanto antes. Cuando por fin llegué al pueblo eran pasadas las 9 de la mañana. Fui directo a la casa de Kevin, tal como habíamos acordado. Abrió la puerta con una expresión grave. «Sigue dormido», dijo en voz baja. Apenas logró quedarse dormido alrededor de las 5 de la mañana. Tenía miedo de cerrar los ojos. ¿Puedo verlo? Kevin me llevó a la habitación de invitados. Ethan estaba dormido, acurrucado entre las mantas, con una expresión de paz que hacía mucho no veía en él. Me senté en el borde de la cama y pasé suavemente mi mano por su cabello. Se movió un poco, pero no despertó. «Darius», llamó Kevin desde el pasillo. «Tenemos que hablar. Ahora». Salí de la habitación, dejando la puerta entreabierta para escuchar si Ethan se despertaba. En la sala estaban Kevin y Chloe, ambos con expresión preocupada. «Le quité la camisa anoche para bañarlo», dijo Chloe con los ojos llenos de lágrimas. «Tiene marcas en la espalda, Darius, marcas viejas, marcas nuevas, como si alguien lo golpeara regularmente». «Lo sé», respondí sintiendo que las lágrimas volvían. «Lo sé. Lo vi». «Dijiste que tienes vídeos», recordó Kevin. Saqué el teléfono y les mostré las grabaciones de las últimas 2 noches. Chloe tuvo que salir de la habitación llorando. Kevin miró en silencio, pálido, con las manos temblando. «Dios mío, Darius», dijo cuando el vídeo terminó. Esto es monstruoso. No puedo creer que sea mi hermana». «Yo tampoco», respondí guardando el teléfono. «Pero tenemos que actuar rápido. Nia ya sospecha. Te ha llamado varias veces. Necesito llevar a Ethan a un lugar seguro e ir a la policía». En ese momento escuchamos una vocecita desde el pasillo. «Papá». Ethan estaba allí, frotándose los ojos adormilados. Cuando me vio, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos sollozando. Lo abracé con fuerza, prometiéndome que nunca más permitiría que alguien le hiciera daño. «Ya está todo bien, hijo», susurré en su oído. «Papá está aquí. Nadie volverá a hacerte daño».
Se aferró a mí como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. Me senté en el sofá con Ethan en mi regazo, su rostro hundido en mi pecho, sus pequeñas manos aferrando mi camisa como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Kevin y Chloe nos dieron espacio, yendo a la cocina para preparar café. Yo simplemente me quedé allí, sosteniendo a mi hijo, sintiendo como su cuerpo tembloroso poco a poco empezaba a calmarse. «Campeón», dije en voz suave cuando noté que estaba más relajado, «necesito hablar contigo de algo muy importante». Él levantó la cara. Sus ojos todavía estaban rojos de tanto llorar. Había tanto miedo allí, tanto dolor en un niño tan pequeño. «No tienes que tener miedo nunca más», continué, tomando sus manitas entre las mías. «Sé lo que estaba pasando cuando yo no estaba en casa. Sé lo que mamá te hacía por las noches». Su cuerpo se tensó de inmediato y vi el pánico volver a sus ojos. «Papá, ella se va a enojar si sabe que dije algo». «No dijiste nada, hijo. Yo lo descubrí solo», expliqué tratando de tranquilizarlo. «Instalé una cámara en tu habitación antes de viajar. Vi todo lo que pasó». Ethan me miró confundido, como tratando de procesar lo que decía. «¿Tú lo viste?» «Lo vi, hijo. Vi todo. Vi cuando te tapaba la boca con cinta y cuando te golpeaba». Él bajó la cabeza como si estuviera avergonzado. «Lo siento, papá». Esas dos palabras me destrozaron. Mi hijo disculpándose por haber sido víctima de abuso. Mi hijo pidiendo perdón por haber sufrido. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. «Ethan, escucha bien lo que papá va a decir. Tú no hiciste nada malo. Nada. Lo que hizo mamá contigo está mal. Muy mal. Ningún adulto, ni siquiera un padre o una madre, tiene derecho a lastimar así a un niño. ¿Lo entiendes?». Asintió despacio, aunque aún veía dudas en sus ojos. Años de manipulación y miedo no desaparecen con unas pocas palabras. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, hijo?». Se mordió el labio, dudando. Desde que empezaste a hacer los viajes más largos. Ella decía que era para enseñarme a ser un buen niño cuando tú no estabas». Tragó saliva antes de continuar. Dijo que si le contaba a alguien, nadie me creería, que diría que yo estaba mintiendo para llamar la atención. Cerré los ojos un momento, sintiendo un dolor físico al imaginar cuánto tiempo había durado esto. Prácticamente un año entero. Un año, y yo sin darme cuenta. Y cuando yo estaba en casa, también lo hacía. Negó con la cabeza. «No tanto, solo cuando tú estabas dormido». Ella esperaba a que estuvieras profundamente dormido y entraba a mi cuarto. Era más rápido porque tenía miedo de que te despertaras y oyeras algo. Recordé todas las veces que desperté y la vi volviendo a la cama diciendo que había ido al baño o a buscar agua. Recordé todas las mañanas en que Ethan parecía derrotado, con ojeras profundas y sin energía. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cuando te golpeaba, ¿por qué decía que lo hacía? Ethan encogió ligeramente los hombros. «A veces porque hablaba mucho contigo, o porque dejé mi mochila en el lugar equivocado, o porque no me terminé la cena». Hizo una pausa, tragando duro. Pero la mayoría de las veces decía que no necesitaba una razón. Que era para que aprendiera a ser fuerte. Una lágrima se me escapó y la limpié rápido. Tenía que ser fuerte por él. «Ethan, mírame», le pedí, esperando a que levantara la mirada. «Desde hoy, esto se acabó. No vas a volver a pasar por esto. Nunca. Te lo prometo. Y mamá, ella se va a enojar cuando sepa que tú sabes». «No te preocupes por ella», respondí con firmeza. «No vas a quedarte a solas con ella nunca más». En ese momento Kevin regresó a la sala con una bandeja de chocolate caliente y galletas. Chloe venía detrás de él, con los ojos todavía hinchados de llorar. «Mira, Ethan», dijo Kevin forzando una sonrisa. «La tía Chloe hizo chocolate caliente para ti». Ethan miró la bandeja,
Luego me miró a mí buscando permiso. Ve, hijo. Debes tener hambre. Se bajó de mi regazo y fue a sentarse a la mesa, donde Chloe le sirvió el chocolate en una taza colorida. Mientras él comía, Kevin me hizo señas para que lo acompañara al patio. Entonces, Darius, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a la comisaría, dije sin dudar. Voy a mostrar los vídeos, presentar una denuncia y pedir una orden de alejamiento para Ethan. Voy a hacer todo lo necesario para mantener a mi hijo a salvo. Sabes que esto va a destruir tu familia, ¿verdad? Kenia podría ir a la cárcel. Lo miré fijamente. Kevin, sé que es tu hermana. Pero lo que hizo, lo que ha estado haciendo durante meses, eso ya destruyó nuestra familia. Una madre que tortura a su propio hijo no merece ese título. Y sí, si la justicia decide que debe ir a la cárcel, entonces que así sea. Kevin bajó la mirada, asintiendo lentamente. Tienes razón. Es solo difícil aceptar que mi propia hermana es capaz de algo así. Pero Ethan es lo primero. Él solo es un niño. Exactamente, asentí. Y ya le fallé una vez. No volveré a fallarle. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ya estás ayudando, Kevin. Le diste refugio, lo protegiste cuando yo no pude. Solo necesito que tú y Chloe se queden con Ethan mientras voy a la comisaría. No quiero que pase por esto ahora. Claro. Ningún problema. Puede quedarse aquí todo el tiempo que sea necesario. Volvimos adentro y encontramos a Ethan un poco más animado, hablando bajito con Chloe mientras ella le servía más galletas. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía así, casi relajado, casi como el niño que debería ser. Campeón, dije arrodillándome junto a él. Papá tiene que salir unas horas para ocuparse de unas cosas importantes. Te quedarás aquí con el tío Kevin y la tía Chloe, ¿sí? El pánico volvió a sus ojos. ¿Vas a regresar, papá? ¿Lo prometes? Claro que voy a regresar, hijo. Te lo prometo. Solo voy a arreglar algunas cosas para asegurarme de que estés a salvo. Mamá va a venir a buscarme, ¿verdad? No, respondí con firmeza. Ella no va a venir aquí. ¿Seguro? Segurísimo. Él asintió, aunque todavía lo vi inseguro. Chloe, viendo su miedo, intervino. Ethan, ¿qué te parece si vemos esa película de superhéroes que tanto te gusta mientras tu papá arregla todo? La idea pareció animarlo un poco. Le di un último abrazo antes de irme, prometiéndole nuevamente que volvería pronto. En el camino a la comisaría, mi teléfono no dejaba de sonar. Era Nia. Ignoré las primeras llamadas, pero en el quinto intento decidí responder. Necesitaba ganar tiempo. ¿Sí? Contesté con sequedad. Darius, exclamó, sonando aliviada. Gracias a Dios. He estado tratando de llamarte por horas. Kevin se llevó a Ethan anoche y aún no lo trae de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada. La hipocresía de esas palabras me enfureció. Ella, preocupada por el hijo al que había maltratado metódicamente. Está bien, respondí intentando controlar la ira en mi voz. Sigue con Kevin. ¿Por qué no me dijiste que volvías antes? ¿Y por qué no has venido a casa? ¿Dónde estás? Estoy resolviendo unos asuntos, evadí. Llegaré más tarde. Darius, ¿qué está pasando? Estás actuando extraño. Lo hablaremos cuando llegue, contesté, y colgué antes de que pudiera seguir interrogándome. En la oficina del sheriff me recibió una detective que escuchó mi relato con atención y seriedad. Cuando le mostré los vídeos, negó con la cabeza, visiblemente perturbada. Señor Turman, esto es un caso grave de violencia doméstica contra un menor, explicó. Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Primero presentaremos un informe detallado y solicitaremos una orden de protección de emergencia para mantener a su esposa alejada del niño. ¿Y qué pasará con la custodia de mi hijo?
Puede presentar inmediatamente una solicitud de custodia temporal mientras avanza el proceso. Con esta evidencia, es muy probable que el juez la conceda. Pasé las siguientes horas dando declaración, llenando formularios y enviando los vídeos al sistema policial. La detective llamó al Departamento de Servicios para Niños y Familias, que envió a un representante para monitorear el caso. Todo parecía ocurrir en cámara lenta y en avance rápido al mismo tiempo. Cuando finalmente salí de la comisaría ya era entrada la tarde. Llevaba en la mano el informe policial y el protocolo de la petición de la orden de protección. La detective me aseguró que un oficial iría esa misma tarde a mi casa para notificar a Nia sobre la orden, que le prohibía acercarse a Ethan o contactarlo de cualquier forma. Mientras conducía de regreso a la casa de Kevin, recibí una llamada de un número desconocido. Era el oficial del tribunal informándome que acababa de entregarle la notificación de la orden de protección a Nia. No reaccionó bien, comentó. Se alteró, dijo que todo era mentira y que usted inventaba cosas para quitarle a su hijo. Era de esperarse, respondí cansado. ¿Tiene un lugar seguro para quedarse con el menor? Porque ella no puede permanecer en la misma residencia que él. Sí, estamos en la casa de mi cuñado por ahora. Planeo alquilar un lugar propio en los próximos días. Perfecto. Si surge algún problema, comuníquese con la comisaría de inmediato. Cuando llegué a la casa de Kevin encontré a Ethan más tranquilo, viendo televisión con Chloe. Al verme, corrió hacia mí para abrazarme. «Volviste», exclamó aliviado. «Te lo prometí, ¿no?», sonreí levantándolo en brazos. «Y papá siempre cumple sus promesas». Kevin me llamó a la cocina mientras Chloe se quedaba con Ethan en la sala. «Nia vino aquí», dijo en voz baja. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. «¿Cuándo?» «Hará una hora». Estaba furiosa, diciendo que habías inventado mentiras, que querías alejarla de su hijo. Dijo que acaba de recibir la orden de protección y que sabía que estábamos aquí. Intentó entrar para ver a Ethan. ¿Intentó? Intentó. Pero no la dejé pasar. Le dije que estaba muy alterada y que sería mejor volver cuando se calmara. Amenazó con llamar a la policía, pero le recordé que la orden era contra ella, no contra nosotros. Finalmente se fue, pero estoy seguro de que volverá. Vamos a tener que irnos de aquí, concluí pasándome la mano por el cabello. No quiero involucrarlos más de lo que ya lo he hecho. ¿A dónde vas a ir? Alquilaré una habitación de hotel por ahora, hasta encontrar un apartamento. No seas tonto, Darius. Kevin puso una mano en mi hombro. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La casa es grande. Tenemos el cuarto de huéspedes. Ethan ya se siente cómodo aquí. No quiero causar problemas para ti y para Chloe. Nia es tu hermana. Esto es muy complicado. Es mi hermana, sí, pero lo que hizo es imperdonable. Ethan es solo un niño. No merecía pasar por esto. Te quedas aquí hasta que te estabilices. Punto. Sentí una oleada de gratitud hacia ese hombre que, a pesar de ser hermano de quien había causado tanto daño, eligió el lado correcto, la justicia y la protección de un niño inocente. Esa noche, cuando arropé a Ethan en el cuarto de huéspedes, me pidió que me quedara hasta que se durmiera. Me acosté a su lado y permanecimos en silencio unos minutos. «Papá», murmuró, «mamá ya no me va a lastimar, ¿verdad?» «No, hijo. Nunca más», prometí tomando su pequeña mano. «Papá va a protegerte. Siempre». Se enojó mucho porque descubriste todo. Creo que sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que estás a salvo. Guardó silencio unos segundos, luego susurró. «Sabes, papá, yo rezaba todas las noches para que tú te dieras cuenta. Tenía mucho miedo de decirte». Sentí las lágrimas queriendo salir. «Lo siento tanto, hijo. Siento no haberlo descubierto antes». «No fue tu culpa, papá», dijo con una madurez que no correspondía a su edad.
Mamá decía que era nuestro secreto, que todos pensarían que yo estaba mintiendo, que hasta tú pensarías que lo hacía para llamar la atención. Jamás pensaría eso, Ethan. Nunca. Siempre puedes decirme todo. Siempre te voy a creer. Esbozó una pequeña sonrisa, la primera genuina que le había visto en mucho tiempo. Poco después se quedó dormido sosteniendo mi mano. Me quedé allí, observando cómo dormía en paz, quizás por primera vez en muchas semanas. Juré que haría todo lo necesario para reconstruir nuestras vidas y devolverle la infancia que le habían robado. Al día siguiente recibí una llamada de mi abogado, a quien había contratado para manejar el caso de custodia. Tenía noticias. Señor Thurman, el juez ha concedido su petición de custodia temporal. Usted tiene custodia exclusiva de Ethan hasta que el caso se resuelva. Su esposa tendrá derecho a visitas supervisadas, si usted lo permite, en un lugar neutral y con un profesional designado por la corte. Sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Era solo el inicio de una larga batalla legal, lo sabía, pero era un comienzo. Un paso esencial para asegurar la protección de mi hijo. Cuando colgué, vi a Ethan mirándome desde la puerta de la cocina, sus ojos llenos de esperanza y miedo a la vez. «Papá, vamos a estar bien». Abrí los brazos y él corrió hacia mí. Lo abracé con toda la fuerza de mi amor, sabiendo que nos esperaba un camino difícil, pero decidido a que todo saldría bien. «Sí, hijo. Te lo prometo. Vamos a estar bien». Las semanas que siguieron fueron de ajuste y sanación. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de la casa de Kevin y Chloe, que seguía siendo nuestro refugio seguro. Tuve que tomar decisiones difíciles respecto a mi trabajo. Los viajes largos como camionero eran incompatibles con mi nueva realidad como padre soltero. Hablé con mi jefe y logré llegar a un acuerdo. Empecé a hacer únicamente entregas regionales, lo que me permitía estar en casa todas las noches. Ethan comenzó terapia 3 veces por semana. La doctora Ramírez, la psicóloga, era especialista en trauma infantil y tenía mucha experiencia con niños víctimas de violencia doméstica. Al principio mi hijo se mostraba reacio a hablar, pero poco a poco empezó a abrirse, expresando sus miedos y su dolor de una forma que su pequeña mente podía procesar. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, la doctora Ramírez me pidió hablar a solas. «Señor Thurman, Ethan está avanzando, pero el trauma es profundo», explicó con seriedad. Vivió aproximadamente 1 año bajo un terror constante, siempre temiendo el momento en que su madre entraría al cuarto para lastimarlo. «¿Algún día podrá superar esto?», pregunté con preocupación. «Los niños son sorprendentemente resilientes cuando tienen el apoyo adecuado», respondió con una leve sonrisa. «El hecho de que usted actuara rápido al descubrir el abuso fue crucial. Muchos niños sufren durante años porque los adultos a su alrededor no les creen o eligen no ver». «Debí haberlo notado antes», dije sintiendo nuevamente el peso de la culpa. «Los abusadores son muy hábiles para ocultar sus acciones, señor Thurman. Y según lo que Ethan me contó, su madre lo amenazaba constantemente para asegurar su silencio. Elegía momentos en los que usted no estaba o en los que creía que no notaría nada. Eso es típico en abusadores». Pensé en todos los viajes, en todas las noches lejos de casa, dejando a mi hijo vulnerable. «Voy a cambiar mi trabajo permanentemente», dije con firmeza. «No más viajes largos». «Es una decisión importante», asintió. «La presencia constante de un adulto protector es fundamental para la recuperación de Ethan. Necesita sentirse seguro, saber que puede confiar en que usted estará ahí». «Siempre estaré ahí», prometí. Y respecto a las visitas supervisadas, el juez le concedió ese derecho a Nia, y no sé cómo reaccionará Ethan al verla. La doctora Ramírez suspiró. «Es un asunto delicado. Legalmente ella tiene ese derecho, a menos que se demuestre que las visitas serían perjudiciales para la salud mental de Ethan. Basándome en lo que he observado, puedo preparar un informe para la corte recomendando que las visitas sean suspendidas temporalmente, al menos hasta que Ethan esté más estable emocionalmente». «Eso ayudaría muchísimo»,
respondí aliviado. Aún se despierta gritando algunas noches, con miedo de que ella venga a lastimarlo. Las pesadillas son comunes en los casos de trauma. Con el tiempo y la terapia disminuirán. Hizo una pausa antes de continuar. Señor Thurman, hay algo más que debemos hablar. Ethan mencionó que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Que decía que era disciplina bíblica, que lo hacía por su propio bien. Sentí el estómago revolverse. Ella nunca fue particularmente religiosa conmigo. Jamás imaginé que usaría eso como excusa para... No pude terminar la frase. Lamentablemente esto es más común de lo que se imagina. Algunas personas distorsionan conceptos religiosos para justificar la violencia contra los niños. Esto también explica parte de la confusión moral que Ethan siente. Lo llevaron a creer que merecía el sufrimiento, que era por su beneficio. Salí de esa sesión con el corazón pesado, pero también con más claridad sobre cómo ayudar a mi hijo. De camino a casa pasamos por la heladería, un pequeño ritual que habíamos establecido después de las terapias. Era nuestra forma de convertir un día difícil en un día con un final más amable. ¿Cómo te fue con la doctora Ramírez hoy, hijo? Pregunté mientras enlamía su helado de chocolate. Bien, respondió más abierto de lo habitual. Me enseñó a respirar de una forma especial cuando empiezo a sentir miedo. ¿Y funciona? Encogió los hombros. A veces, cuando no es un miedo muy grande. ¿Y cuando sí es un miedo muy grande, qué haces? Pienso en ti, papá, dijo simplemente. Pienso que ahora tú me vas a proteger. Esas palabras me humedecieron los ojos. Lo abracé por los hombros, acercándolo a mí. Siempre, hijo. Siempre. Esa noche, mientras Ethan dormía, Kevin vino de visita. Parecía tenso, preocupado. ¿Qué pasa? Pregunté ofreciéndole un café. Nia está tratando de construir un caso en tu contra, dijo directamente. Fue hoy a la casa de mi mamá y yo estaba allí. Dijo que va a demostrar que eres un padre ausente. Que siempre dejaste la crianza de Ethan en sus manos mientras viajabas. Y que ahora estás usando falsas acusaciones para quitárselo. ¿Falsas acusaciones? Repetí incrédulo. Tengo vídeos, Kevin. Vídeos de ella torturando a nuestro hijo. Lo sé, intentó calmarme. Solo te digo lo que está planeando. Dice que va a buscar testigos, vecinos, familiares, gente de la escuela, personas que digan que siempre fue una madre buena, dedicada, amorosa. Y lo que esas personas digan importa más que las pruebas concretas de lo que hacía cuando nadie la veía, dije frustrado. Darius, suspiró Kevin, sabes lo complicado que puede ser el sistema judicial, especialmente en disputas de custodia. Ella está aprovechando que pasabas mucho tiempo fuera de casa por trabajo. Me pasé la mano cansado por el rostro. Por eso cambié mi rutina laboral. Ahora solo hago entregas locales. Eso es bueno, asintió Kevin. Ayudará a demostrar que estás comprometido con el bienestar de Ethan. Pero no debería tener que demostrar eso, protesté. Yo no era el que golpeaba a mi hijo cada noche, ni el que le tapaba la boca con cinta para que nadie oyera sus gritos. Kevin suspiró hondo. Lo sé. Es indignante. Pero ella es la madre, y lamentablemente en muchos casos el sistema tiende a favorecer a las madres, incluso cuando hay pruebas de abuso. Debes prepararte para una batalla difícil. Estoy preparado para lo que sea necesario, por mi hijo. En los días que siguieron recibí la notificación de que Nia había presentado una petición para revocar la orden de protección y la custodia temporal. Tal como Kevin me advirtió, estaba construyendo un caso basado en mi supuesta ausencia como padre debido al trabajo. Siguiendo el consejo de mi abogado, comencé a documentar meticulosamente nuestra nueva rutina. Llevaba a Ethan a la escuela todas las mañanas y lo recogía todas las tardes. Asistía a todas sus sesiones de terapia. Participaba en las reuniones escolares. Hacíamos salidas los fines de semana. Tomé fotografías,
guardé recibos y pedí informes a la escuela y a la psicóloga. En casa Ethan seguía teniendo pesadillas ocasionales, aunque cada vez menos frecuentes. Poco a poco iba regresando el niño alegre que recordaba, aunque aún tenía momentos de miedo repentino o tristeza profunda. Una noche, mientras lo ayudaba con la tarea, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, mamá no me quería, ¿verdad?» Dejé el lápiz que tenía en la mano y me giré por completo hacia él. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» Encogió los hombros, pero pude ver que estaba conteniendo las lágrimas. «Porque ella me hizo tanto daño. Tú solo lastimas a la gente que no quieres, ¿verdad?» ¿Cómo explicarle algo tan complejo a un niño de 8 años? ¿Cómo hacerle entender que el problema nunca fue él? Nunca. Ethan, lo que mamá te hizo no tiene nada que ver con que seas un buen o mal niño, ni con si te quería o no. Hay adultos que están enfermos aquí, señalé mi cabeza. Y aquí, señalé mi corazón. Hacen cosas muy malas porque no saben manejar sus propias emociones y problemas. ¿Entonces mamá está enferma?, preguntó, intentando comprender. En cierto modo sí. Pero no es una enfermedad como la gripe o un dolor de estómago. Es una enfermedad que hace que una persona lastime a otros, sobre todo a quienes no pueden defenderse. Y eso está muy, muy mal. Guardó silencio un momento, procesando lo que le había dicho. ¿Alguna vez se va a mejorar? Esa fue la pregunta más difícil. No lo sé, hijo. Algunas personas logran darse cuenta de que están enfermas y buscan ayuda para mejorar. Otras no. Pero lo más importante es que tú estás a salvo ahora, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mantenerte así. ¿Y si el juez dice que tengo que volver a vivir con ella?, preguntó con un miedo evidente en la voz. Eso no va a pasar, le aseguré abrazándolo. Tenemos pruebas de lo que hizo, y para el juez lo que más importa es tu bienestar. Además, la doctora Ramírez está ayudando a explicar a la corte que necesitas tiempo para sentirte seguro otra vez. Esa conversación siguió resonando en mi mente durante días. Mi hijo, tan pequeño, tratando de entender por qué su propia madre le había causado tanta crueldad. ¿Cómo procesa un niño algo así? ¿Cómo lo supera? 2 semanas después recibimos la noticia. La petición de Nia para revocar la orden de protección había sido denegada. El informe de la doctora Ramírez, junto con los vídeos y el testimonio de Ethan, ofrecido en un entorno protegido y con apoyo psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden de protección, sino que también suspendió temporalmente el derecho a visitas supervisadas, determinando que Nia debía someterse a evaluación psicológica y tratamiento obligatorio antes de restablecer cualquier contacto con su hijo. Fue una victoria importante, pero sabía que la batalla no había terminado. Nia no se rendiría tan fácilmente. Aún quedaba enfrentar la audiencia final para determinar la custodia permanente. Esa noche, mientras Ethan dormía plácidamente por primera vez en muchas semanas, me senté en el balcón de nuestro pequeño apartamento y reflexioné sobre todo lo vivido, el terrible descubrimiento, el rescate desesperado, las noches de pesadillas, las sesiones de terapia, las batallas legales. Había sido el periodo más difícil de nuestras vidas, pero también el inicio de nuestra sanación. Miré las estrellas pensando en cómo nuestro futuro parecía ahora un poco más claro, un poco más esperanzador. Ethan había empezado a sonreír otra vez, a jugar, a confiar. Yo había encontrado un nuevo equilibrio entre el trabajo y la familia, dándole prioridad a lo que de verdad importaba. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez en mucho tiempo creí de verdad que estaríamos bien. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Kevin. Había enviado una foto tomada ese día durante una parrillada en su casa. Ethan sonreía mientras sostenía un malvavisco en un palo, asándolo sobre la parrilla, con una alegría genuina que no le veía desde hacía tanto. Debajo de la foto venía su mensaje: «Esa sonrisa vale cada batalla, ¿no crees?». Respondí con el corazón lleno: «Cada una». Hoy, casi 2 años después de aquella noche en la que instalé la cámara en la habitación de mi hijo, nuestras vidas han tomado un rumbo completamente distinto. Vivimos en una casa pequeña pero cómoda,
con un patio donde Ethan puede jugar y donde juntos plantamos una pequeña huerta. Tengo un empleo estable como gerente de logística en una empresa local de transporte, no más viajes largos, siempre en casa cada noche. Ethan tiene 10 años ahora. Las pesadillas que antes eran frecuentes, hoy son raras. Sigue en terapia, aunque solo una vez por semana. La doctora Ramírez dice que su progreso es notable, aunque algunas cicatrices emocionales probablemente lo acompañarán por mucho tiempo. Ha aprendido a manejar esas heridas, a entender que lo ocurrido no fue su culpa y a reconocer señales de alarma y pedir ayuda cuando lo necesita. En la escuela, mi hijo volvió a ser un estudiante comprometido. Ha hecho nuevos amigos y recientemente se unió al equipo de fútbol. Ver la alegría en su rostro cuando mete un gol, escuchar su risa despreocupada mientras juega con sus compañeros, esos son los momentos que me confirman que nuestra lucha valió la pena. En cuanto a Nia, el sistema judicial siguió su curso. Después de muchas audiencias y evaluaciones psicológicas, fue declarada culpable de abuso infantil y maltrato. Recibió una sentencia de servicios comunitarios y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de la pérdida definitiva de la custodia de Ethan. De vez en cuando intenta recuperar el derecho de verlo, asegurando que está curada y arrepentida, pero el juez mantiene, sabiamente, que cualquier contacto debe ser aprobado previamente por Ethan y su equipo terapéutico. Hasta hoy, mi hijo no ha mostrado interés en verla. Cuando sale el tema, se queda callado, reflexivo, y suele cambiar de conversación. La doctora Ramírez explica que eso es normal y sano. Está protegiéndose, poniendo límites, algo que le fue negado durante tanto tiempo. Quizá algún día, cuando sea mayor y emocionalmente fuerte, decida retomar algún tipo de contacto. Pero será su decisión. Cuando y si él está preparado. Lo que más me impactó en todo este viaje fue comprender cómo la violencia doméstica contra niños puede suceder en silencio, justo frente a nosotros. Nia mantenía una imagen perfecta de madre dedicada. Vecinos, familiares, maestros, nadie hubiera sospechado lo que hacía cuando se cerraban las puertas. Nadie, excepto su hijo aterrorizado, sin voz ni poder para defenderse. Aprendí a estar siempre alerta a las señales. Los cambios en el comportamiento de Ethan no eran una etapa ni cosas del crecimiento, como Nia intentó convencerme. Eran gritos silenciosos de ayuda que, lamentablemente, tardé demasiado en escuchar. Hoy soy mucho más observador, no solo con mi hijo, sino con otros niños a mi alrededor. He identificado situaciones sospechosas más de una vez y no he dudado en contactar a las autoridades competentes. Es mejor investigar y descubrir que todo está bien que ignorar y permitir que otro niño siga sufriendo. En casa hemos construido una relación basada en una confianza absoluta. Ethan sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a ser juzgado o castigado. Tenemos reglas y límites, por supuesto, pero siempre hablados con respeto y cariño. La disciplina se enseña con conversaciones, consecuencias lógicas y ejemplo. Nunca, jamás, con violencia física o psicológica. Una de las cosas que más me enorgullece es ver cómo Ethan se ha convertido en un niño empático y protector. En la escuela. A menudo defiende a compañeros que sufren acoso escolar o que parecen vulnerables. Todos merecen sentirse seguros, papá, me dijo una vez, con una sabiduría que no corresponde a su corta edad. Hace poco me invitaron a dar mi testimonio en un grupo de apoyo para madres y padres solteros que han atravesado situaciones de violencia doméstica. Compartí nuestra historia, resaltando la importancia de estar atentos a las señales, de creerles a los niños cuando intentan comunicar que algo no está bien y de actuar con rapidez ante cualquier sospecha de abuso. Después de mi charla, una mujer se acercó llorando. Acababa de descubrir que su exesposo estaba abusando de su hijo durante las visitas de fin de semana. Instalé cámaras después de notar comportamientos extraños en mi niño, igual que usted. Su testimonio me dio el valor para seguir adelante con el proceso, dijo apretando mi mano. Saber que es posible reconstruir la vida, que los niños pueden recuperarse, eso me dio esperanza. Y es exactamente eso lo que llevo conmigo cada día. Esperanza. Esperanza de que Ethan continúe su camino de sanación,
que crezca fuerte y seguro a pesar de las adversidades que enfrentó tan temprano en la vida. Esperanza de que nuestra historia ayude a otras familias a identificar e interrumpir ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, aprendamos a proteger mejor a nuestros niños. Aquella cámara que instalé en la habitación de mi hijo no solo documentó el horror que estaba viviendo, le salvó la vida. Me permitió ver la oscura verdad que se escondía dentro de mi propio hogar y me dio las herramientas necesarias para protegerlo. Fue un gesto desesperado que se convirtió en salvación. Hoy, cuando veo a Ethan jugando despreocupado en el patio, corriendo detrás de la pelota junto a nuestro perro, un mestizo que adoptamos el año pasado, veo a un niño que por fin está viviendo la infancia que merece. Los ojos que antes cargaban tanto miedo ahora brillan con alegría y curiosidad. Las ojeras profundas dieron paso a mejillas sonrosadas. El silencio temeroso se transformó en risas y conversaciones llenas de entusiasmo sobre sus días en la escuela, sus amigos, sus sueños. A veces, cuando vemos televisión juntos o le leo un cuento antes de dormir, se acurruca en mis brazos de una manera que me recuerda lo lejos que hemos llegado. En esos momentos, doy gracias en silencio por haber seguido mis instintos aquella noche, por no haber ignorado las señales, por haber tenido el valor de enfrentar la verdad sin importar lo dolorosa que fuera. El recorrido no fue fácil. Hubo días de desesperación, de dudas y de culpa. Noches en las que me pregunté si realmente estábamos avanzando, si algún día superaríamos por completo el trauma. Pero cada pequeño paso hacia adelante, una sonrisa genuina, una noche sin pesadillas, un abrazo espontáneo, me confirmaba que íbamos por el camino correcto. A quienes me están escuchando, madres y padres, les dejo un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en su instinto. Si algo les parece extraño en su hijo, probablemente lo sea. Los niños cambian su comportamiento por muchas razones. Sí, pero los cambios drásticos, especialmente aquellos marcados por miedo, retraimiento o signos físicos como moretones u ojeras, jamás deben ignorarse. Hablen con sus hijos. Estén presentes. Observen. Escuchen no solo lo que dicen, sino lo que no dicen. Lo que expresan con su conducta, sus dibujos, sus juegos. Y recuerden, la violencia contra los niños no tiene justificación. No es disciplina. No es educación. No es por su bien. Es abuso, simple y llano. Y como sociedad, tenemos la obligación de proteger a los más vulnerables, de dar voz a quienes a menudo no pueden, o no se atreven, a hablar por sí mismos. Nuestra historia tuvo un final feliz a pesar de todas las adversidades. Ethan está a salvo, está sanando y está creciendo rodeado de amor y respeto. Pero no todas las historias terminan así. Algunos niños pasan años, décadas, una vida entera sufriendo abuso porque nadie interviene, nadie se da cuenta, nadie les cree. No permitas que eso ocurra. Mantente alerta. Sé la voz. Sé la protección que todo niño merece. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un me gusta para que este padre pueda sentirse un poco más acompañado. Suscríbete ahora mismo al canal Longaul Dad para no perderte las próximas historias que compartiré con todo mi corazón. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y qué hora es allí en este momento. Si conoces un caso similar al nuestro o si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a un niño, comparte tu experiencia. A este padre le alegra muchísimo saber desde qué parte del mundo lo están acompañando y poder intercambiar vivencias que quizá ayuden a otras familias. Te envío un abrazo del tamaño de mi corazón. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te espero en los comentarios. Si te gustó y deseas apoyar el canal, puedes enviar un super thanks, así podré seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu cariño y apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre lo que acabas de escuchar. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay muchísimo más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con cariño y respeto.